Nora Luz vivió una vez una vida pintada con los colores de la ciudad. Luces brillantes, ruido sin fin. Se movía rápido. Su carrera era un rascacielos, tocando las nubes. La ambición era su pan de cada día. Perseguía plazos y objetivos. El éxito tenía un brillo especial, un destello metálico, pero algo muy dentro de ella se sentía un poco apagado. Era una estrella en su constelación urbana, siempre actuando, siempre encendida. Pero los aplausos empezaron a sonar lejanos, como un eco de una vida que no era del todo suya, un guión que no había elegido de verdad pero que había aprendido con esmero. Las primeras grietas aparecieron suavemente, un cansancio que el sueño no podía curar, un run constante de ansiedad bajo la piel. Estaba rodeada de gente, pero una profunda sensación de desconexión se instaló en ella. La energía vibrante de la ciudad empezó a sentirse como una exigencia agotadora. El agotamiento ya no era algo lejano, era un inquilino silencioso en su alma. Su sonrisa se sentía un poco más tensa cada día. Su risa no llegaba del todo a sus ojos. La conexión que anhelaba parecía fuera de su alcance, perdida en el laberinto de cemento y expectativas que había navegado con tanta habilidad durante años. Sus logros, antes motivo de orgullo, empezaron a sentirse como piedras pesadas en sus bolsillos. Los ascensos, los reconocimientos, la agenda social ocupada, todo estaba allí, pero faltaba la alegría. La ciudad, antes un lugar de oportunidades emocionantes, se transformó en una jaula con barrotes invisibles. Su movimiento constante se convirtió en un borrón mareante. La sinfonía de la vida urbana se volvió una cacofonía, irritando sus nervios. Se sentía como una máquina bien hecha, eficiente y admirada, pero que, lenta y seguramente, se quedaba sin el combustible esencial, ese que alimenta el espíritu. Entonces llegó el punto de quiebre. No fue una explosión dramática. Fue una revelación silenciosa, innegable. Un susurro que creció hasta ser un rugido dentro de ella. No puedo más. La imagen perfecta que había construido se derrumbó. La necesidad de escapar no era solo un deseo, era un grito primario desde lo más profundo de su ser. Anhelaba silencio, espacio, algo verdadero y sin adornos. Las luces de la ciudad, antes atractivas, ahora se sentían duras e implacables. Sabía, con una certeza que la aterraba y la liberaba a la vez, que tenía que marcharse. Tenía que encontrar otro tipo de luz. La decisión fue rápida, casi impulsiva. Nora Luz empacó lo esencial, su corazón y una frágil semilla de esperanza. Cambió su apartamento por una caravana pequeña y sencilla. Su antigua vida, con todas sus complicadas exigencias, quedó atrás. Dirigió su nuevo hogar sobre ruedas hacia el norte, hacia lo desconocido. Había miedo, sí, un miedo enorme, resonante, a lo que vendría. Pero entrelazado con ese miedo había un delicado hilo de ilusión, un susurro de posibilidad. Se alejaba de una vida que la ahogaba hacia algo puro y por definir, hacia la oportunidad de respirar de nuevo. Encontró su refugio al borde de un bosque inmenso y antiguo. El silencio fue lo primero que la sorprendió. Era un silencio vivo, lleno del susurro de las hojas y el canto de pájaros invisibles. La inmensidad de la naturaleza fue abrumadora al principio. Árboles imponentes se alzaban como testigos silenciosos de los siglos. El aire era fresco y limpio, con olor a pino y tierra húmeda. Esto estaba a un mundo de distancia de los paisajes cuidados de los parques de la ciudad. Esto era salvaje, esto era real. Y en su belleza pura, Nora empezó a sentir una emoción, una sensación de llegar a casa, a un lugar que nunca había conocido. Un día, mientras caminaba más adentro en el bosque, conoció a una mujer mayor. Esta mujer vivía en una pequeña cabaña, su presencia tan natural y sencilla como los árboles a su alrededor. Sus ojos guardaban una sabiduría profunda, una calma que parecía nacer de la misma tierra. Se movía con una gracia suave. Hablaba en tonos bajos, sus palabras como guijarros pulidos por un río. Esta mujer, cuyo nombre pronto aprendería, parecía entender el lenguaje secreto del bosque y, quizás, la agitación silenciosa en el corazón de Nora. No curioseó, no ofreció soluciones rápidas. Simplemente estaba. Esta anciana se convirtió en la mentora inesperada de Nora. Sus enseñanzas no eran grandes discursos ni teorías complicadas. Eran invitaciones sencillas. Le enseñó a Nora a ver de verdad las venas de una hoja, a escuchar las distintas voces del viento, a sentir la textura de la corteza bajo sus dedos. Animó a Nora a observar, a estar presente,
a reconectar con el mundo a través de sus sentidos. Fue un despertar suave, un lento renacer. La mentora no presionaba, solo abría puertas, permitiendo que Nora encontrara su propio camino a través de ellas, a su ritmo, hacia una nueva forma de entender la vida. Nora empezó a explorar las prácticas tranquilas que su mentora le sugirió. La meditación fue una de las primeras. Quedarse quieta era un desafío. Su mente, tan acostumbrada al ritmo frenético de la ciudad, se rebelaba. Se llenaba de pensamientos acelerados, ansiedades y viejos patrones. Pero ella insistió. Día a día, minuto a minuto, aprendió a estar con la incomodidad. Poco a poco, empezaron a surgir momentos de quietud, breves y valiosos instantes de calma. En esos espacios de silencio, empezó a escuchar una voz más suave, su propia sabiduría interior, ahogada durante mucho tiempo por el ruido de su vida anterior. Esta quietud se convirtió en su ancla. La escritura terapéutica se convirtió en su ritual sagrado. Llenó cuadernos con sus pensamientos, sus miedos, sus recuerdos. Las páginas se volvieron un espacio seguro para desenredar los hilos de su pasado. Escribía sin juzgar, dejando que las palabras fluyeran como un río que limpia. No se trataba de escribir frases perfectas, sino de expresarse con honestidad. A través de la escritura, empezó a entender las raíces de su agotamiento, el origen de su desconexión. Descubrió sus penas ocultas y sus sueños olvidados. Cada palabra escrita era un paso hacia la sanación, hacia recuperar su voz auténtica desde lo más profundo de su ser. Su mentora la guió para reconectar con su cuerpo y sus sentidos a través del arte. No para actuar, no para recibir elogios, sino por el simple placer de crear. Nora empezó a dibujar las flores silvestres, los dibujos intrincados del musgo, el juego de luz entre los árboles. Pintaba con colores encontrados en la tierra. Aprendió a sentir el mundo de nuevo, no solo a pensarlo. Esta exploración artística no se trataba de talento, sino de atención. Se trataba de conectar con la vida de una forma táctil, vibrante. Sus sentidos, adormecidos por la vida en la ciudad, despertaron lentamente, trayendo una nueva riqueza a sus días. Pequeños rituales diarios se convirtieron en la base de su nueva vida. Una taza de infusión, bebida despacio mientras veía el amanecer pintar el bosque. Un paseo consciente cada tarde, notando los cambios sutiles en el paisaje. Coleccionar pequeños tesoros, una piedra con una forma perfecta, una pluma caída, un trozo de corteza único. Estos actos sencillos, repetidos con intención, tejieron un tapiz de paz y presencia en su vida. No eran grandes gestos, pero eran profundamente personales y la conectaban con la tierra. Eran las puntadas pequeñas y constantes que empezaron a remendar su espíritu desgastado, devolviéndola a sí misma. La vida en la caravana, antes un símbolo de escape, se transformó en un refugio de alegría profunda. Nora descubrió una riqueza en la sencillez que su vida en la ciudad nunca le había ofrecido. El espacio pequeño fomentaba la atención plena, cada objeto, elegido con cuidado. Los ritmos de la naturaleza se convirtieron en su reloj. Se despertaba con el sol y sentía una conexión profunda con el cambio de las estaciones. El bosque no era solo un fondo, era su compañero, su maestro, su santuario. Encontró una paz profunda y duradera en esta vida sencilla, una plenitud que venía de dentro, no de la aprobación externa o las posesiones. Inspirada por su propia sanación, Nora sintió un impulso suave de compartir su viaje. Empezó poco a poco, creando diarios ilustrados. Sus dibujos y escritos captaban la belleza que encontraba en lo cotidiano, las lecciones aprendidas del bosque, el consuelo de los rituales sencillos. Luego empezó a hacer vídeos sencillos, compartiendo momentos de su vida, sus prácticas, sus pequeños descubrimientos. Hablaba con el corazón abierto y su vulnerabilidad conectaba con otras personas que se sentían perdidas o desconectadas en sus propias vidas. Su autenticidad serena atraía a la gente, como polillas a una llama suave. La respuesta fue inesperada y reconfortante. Gente de todo tipo contactó con ella, conmovida por su historia. Vieron en ella un reflejo de su propio anhelo por una vida con más sentido, más conectada. Empezó a ofrecer pequeñas sesiones informales, compartiendo las herramientas que la habían ayudado: meditación, escritura terapéutica, expresión creativa. No se presentó como una experta, sino como una compañera de viaje, alguien que había encontrado un camino en la oscuridad y estaba dispuesta a sostener una luz para otros. Su mensaje sencillo de sanación y creatividad empezó a extenderse.
Nora adoptó un lema personal, un principio guía que resumía su transformación y su misión. Lo pequeño, cuando es verdadero, transforma el mundo. Esta creencia se convirtió en la piedra angular de su nueva vida. Comprendió que los cambios grandes y profundos a menudo empiezan con actos pequeños y auténticos. Un momento de reflexión tranquila, una sola línea dibujada con intención, una palabra amable. Estos esfuerzos diminutos y genuinos, se dio cuenta, tienen un poder inmenso. Habían transformado su mundo y ahora se dedicaba a inspirar a otros a descubrir la magia transformadora escondida en sus propios momentos pequeños y verdaderos.